Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, bienvenidos para todos. Yo soy David Roberts y el anfitrión de hoy aquí en el podcast Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Y hoy tengo el privilegio de estar acá con un profesor y pastor, Andrés Durán. Andrés es un profesor aquí en el Seminario de la Biblia y otras materias, y también es pastor de la Iglesia Bautista de Minas. Uh-huh. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, privilegio. Bueno, un gusto. Así que, hoy vamos a tocar el tema de las disciplinas espirituales, que a veces para algunos suena disciplina como un castigo. Exacto. Pero las disciplinas espirituales son algo muy diferente. Vamos a entrar en esa temática enseguida. Pero primero, Andrés, queremos conocer un poco más de ti. Okay. En tus palabras, ¿quién es Andrés Durán? Bueno, yo soy un pastor. Bien. Que sirvo al Señor desde hace casi 20 años. Ahora el 30 de noviembre voy a cumplir 20 años a tiempo completo en el ministerio. Qué bueno, felicidades. Muchas gracias. Estoy casado con Esther, una española que conocí en uno de mis viajes como voluntario por América Latina. Hice algunos viajes en mi juventud. Okay. En uno de esos viajes conocí a la que hoy es mi esposa. ¿Se conocieron en Bolivia? En Brasil. En Brasil, ok. Nos conocimos en Brasil. Muy bien. Y bueno, después estuvimos sirviendo como misioneros en Ecuador y en Perú. Ok, excelente. En Brasil también fue donde me preparé teológicamente en el seminario. Uh-huh. Y después nos vinimos a Uruguay, a mi tierra, acá en Uruguay. Y fuimos a Minas, donde pastoreo esa iglesia hace 15 años. Okay. Allí nació nuestra hija, Minuana. Ella tiene 10 años. Okay. Un poquito de Andrés, ese soy yo. Muy bien. Esos Andrés en tus palabras, sí. Y en la palabra de tu esposa, ¿qué diría? Andrés diría, mi esposa diría, bueno, Andrés toma mucho mate. Ok, bien, muy matero. Muy matero, algo que le llama bastante la atención, a pesar de tanto tiempo viviendo acá. Pero yo creo que ella diría que soy alguien responsable. Ok, bueno. Alguien responsable. Muy bien. Tiene buena referencia, entonces. Buena referencia. Genial. Una pregunta más en cuanto a tu historia. ¿Cómo fue tu llamado al ministerio? Bien. ¿Cómo te llamó Dios? Bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Mi padre es pastor. Crecí en un hogar donde siempre se adoró al Señor y se leía la Biblia, se estudiaba las Escrituras. Mi padre siempre habló muy abiertamente también sobre su llamado y cómo el Señor lo había llamado al ministerio. Entonces, cerca de los 15 años más o menos, yo empecé a sentir una inquietud hacia el servicio en el reino de Dios. No sabía bien qué era. ¿Con 15 años? Con 15 años. Jovencito. Sí. Entonces, conversé con mis padres y lo primero que me dijeron es, bueno, terminar los estudios, terminar el liceo y vas viendo, vas escuchando la voz de Dios, a ver qué es lo que el Señor quiere de ti. Y bueno, a los 17, casi 18, comencé a salir de Uruguay en algunos viajes cortos, viajes misioneros cortitos a corto plazo, porque no sabía si el Señor me estaba llamando a las misiones o no. Me apasionó mucho esa tarea, sí. Pero en el campo misionero entendí que lo que el Señor estaba demandando de mí, estaba pidiendo de mí, era que me dedicara el tiempo completo al ministerio pastoral. Entonces ahí fui un poquito más al área pastoral. Sí. Y más o menos fue eso, a partir de los 15 años. Ok. Pero fue un proceso. Sí, imagino. Así que un proceso a lo largo de los años, pero tal vez definiendo ese llamado, pero aún con 15 años. Sí, desde joven, sí. Claro, qué bueno. Y Andrés,
entrando un poco en el tema de las disciplinas espirituales, yo sé que ahora estás dando esa materia aquí para los alumnos en el seminario. Vamos a entrar un poco en el tema. Para ti, ¿qué es una disciplina espiritual? Bien. Yo me traje una frase porque sabía que me ibas a preguntar esto. Sí. De Donald Whitney. Donald Whitney es un autor que escribió tal vez el libro más conocido sobre las disciplinas espirituales. Es una especie de referencia dentro del mundo de la teología. Y Donald Whitney dice que las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura que promueven el crecimiento espiritual en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, dicho con mis palabras, son aquellas prácticas, son aquellas cosas que hacemos que nacen desde la Escritura, o sea, no son inventadas por nosotros, Claro. nacen desde la Escritura y tienen una finalidad, que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Okay? Entonces esas serían las disciplinas espirituales. Y ahí tenemos todo lo que nace de la Escritura que nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo. Son esos medios de gracia que el Señor usa para que nos parezcamos más al carácter que el Señor Jesús tuvo. La asimilación de la palabra, la lectura bíblica, la oración, el ayuno, ¿sí? La comunión cristiana, la adoración y tantas otras. Pero más o menos podemos definirlo eso brevemente. Las disciplinas espirituales son prácticas, Sí. no son, no es una actitud, no es un rasgo del carácter, sino que son prácticas, Claro. cosas que hacemos, pero no las inventamos, sino que nacen de la Escritura y tienen una finalidad. La propia Escritura nos dice que si hacemos esto, este es el resultado, y siempre ese resultado apunta a tener el carácter de Cristo. Qué bueno. Qué bueno eso. En tu vida, en tu propia vida, ¿qué has visto como prácticas que han tenido un impacto en tu vida? Bueno, todas tienen una clase de impacto, ¿no? Especial, pero creo que tal vez la asimilación de la palabra de Dios, con todo lo que eso conlleva, el escuchar la palabra de Dios expuesta, el estudiar la Biblia, leerla, el memorizarla, el meditar en ella, creo que es el impacto más fuerte y permanente y presente en mi vida todo el tiempo, porque tal vez por las tareas que realizo como pastor, todo el tiempo estoy o estudiando o preparando algo, la Escritura, y el Señor no deja de sorprenderme a través de su palabra. Creo que esa ha generado en mí un impacto muy fuerte, esa disciplina espiritual, y lo sigue haciendo. Claro, qué bueno. Y bueno, debería ser fundamental para todos los pastores Sí. y líderes en una iglesia. Bueno, el propio Donald Whitney y tantos otros, pero ya que hablamos de él, hace un rato me quedé con él en la cabeza, él define que la asimilación de la palabra de Dios es la base de las otras disciplinas espirituales. O sea, no podríamos trabajar las cuestiones de la oración, ayuno, lo que sea, si no tenemos en cuenta que la palabra de Dios es la base y el límite de nuestro entendimiento de las disciplinas espirituales. Entonces es fundamental el estudio de la palabra de Dios. Sí. ¿Y qué pasa, en tu experiencia, qué pasa cuando una persona tal vez no tiene la base? No tiene una base, Bueno. pero ¿algún ejemplo de lo que podría pasar? Bueno, lo que creo que pasa muchas veces, y estoy pensando ahora en mi papel como pastor, ¿no? Pensando cuántas veces me ha pasado de tener conversaciones con algunos hermanos o con algunas personas que todavía no entraron a la fe, no son creyentes, pero son simpatizantes, son esos simpatizantes que tenemos en la iglesia. Sí. Creo que muchas veces hay personas que quieren acercarse a Dios a través de la disciplina que ellos elijan. O sea, yo quiero llegar a Dios a través de la oración, y quitan la palabra de Dios. Y bueno, eso lo que da como resultado es o moralismo o emocionalismo, todo ese tipo de cosas. Personas muy apegadas a sensaciones emocionales, pero sin una base bíblica. O a veces, en el otro extremo, podemos encontrar personas moralistas, con una lista de reglas para cumplir, pero que no nacen de la Biblia. Claro. Entonces, generalmente, en el día a día, vemos que cuando se abandona la palabra de Dios,
pero se insiste en la búsqueda de Dios a través de otras disciplinas desconectadas de la palabra, Sí. lo que encontramos son estos extremos. Sí, seguro. Terminan en muchos errores y a veces, bueno, hoy en día escuchamos, bueno, siento tal cosa, bueno, siento en mi corazón. Sí, exacto. Pero si no tienen la base, no tienen un filtro y pueden errar. No. Y fíjate lo importante que es la palabra en este sentido, porque la propia palabra nos define cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Sí. El libro de Ezequiel, por ejemplo, el Señor le recuerda al pueblo que Él va a quitar su corazón de piedra, Él les va a dar un corazón de carne, Él va a hacer con que ese corazón sea hábil para creer en Él, esté habilitado para creer en Él. Entonces, nuestro corazón nos puede llevar a lugares que se asemejan a cosas del reino, pero no necesariamente quiere decir que sean cosas del reino de Dios. Por eso que es importante acá, es como un ejercicio hermenéutico, es que mi corazón, mi mente, mis deseos se sometan a la palabra de Dios y no al revés. Y no al revés, exacto. Pero la realidad a veces es que hay muchas personas que lo hacen al revés. Sí. Y es bueno guiar y, bueno, como pastorear a esa persona para reconocer eso y llevar sus pensamientos, aún sus emociones a esa sumisión a la palabra de Dios, que es otra cosa. Andrés, pensando un poco en los oyentes, tal vez cristianos de toda la vida, algunos que son más nuevos, creo que para algunos tal vez la idea de disciplinas suena como trabajo. Pesado. Sí, pesado, hasta aburrido. Depende de la perspectiva. Obviamente eso no es lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos encontrar tal vez un buen camino para practicar la disciplina, pero que sea vida, como sea vida espiritual, que genere comunión con el Señor, y mantener la disciplina sin que llegue a ser como un trabajo pesado que realmente no da vida? Bien. Creo que parte del poco disfrute que hay a veces cuando hablamos de las disciplinas espirituales, es que muchas veces traemos el concepto actual del mundo, de lo que es algo disciplina, algo que requiere disciplina, y lo traemos para el contexto bíblico y debería ser al revés. Entonces, en la palabra de Dios, las cuestiones relacionadas con la disciplina, inmediatamente, o con el correr del tiempo inclusive, nos muestra que hay un fruto y un beneficio de eso. Sí. Sobre todo cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Y tenemos específicamente algunos textos bíblicos, sobre todo las epístolas pastorales de Pablo, específicamente cuando Pablo le habla a Timoteo, que Pablo está dando un montón de consejos, y a veces no son solo consejos, sino que son mandatos a Timoteo, y específicamente enseñándole que él necesita hacer algunas cosas. Él necesita disciplinarse para la piedad, dice. Claro. Y usa esa palabra. Entonces yo creo que a veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la palabra disciplina. La palabra disciplina y disfrute no son opuestas necesariamente. Sí. Pero en todo caso podemos pensar en el resultado de eso. El resultado de todo esto, el resultado de nuestras disciplinas espirituales es acercarnos más a Dios, entender más quién es Dios, gozarnos más en nuestra relación con Dios, disfrutar más de Dios, reflejar más el carácter de Cristo. Sí. Entonces, tal vez uno de los errores sea el entender la palabra disciplina como un esfuerzo vacío. Ese es uno de los errores, pero no quería dejar pasar esto. Creo que el error mayor pasa por el mal entendimiento de que ese esfuerzo que yo realizo va a conseguir algo por sí mismo. Sí. No, lo que nosotros hacemos cuando entendemos las disciplinas espirituales, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, yo oro por lo que Cristo ya hizo por mí. Esto no es un peso, esto es un disfrute. Sí, sí. Es lo que Cristo ya hizo. Claro. Son los méritos que Él consiguió por su vida perfecta, por su muerte sacrificial, sustitutiva en nuestro lugar. Sí.
Entonces ahora lo que me resta a mí es un corazón que ahora tiene la opción de obedecer a Dios, tiene la opción de decidir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi rutina? Y decido entregarle eso a Dios. Y eso queda muy lindo en el discurso, entregarle mi tiempo a Dios, pero después hay que traducirlo en una rutina. Sí. Y eso se hace disfrutable. Yo creo que cualquier cristiano maduro que podamos conocer, si uno le pregunta, ¿disfrutás de esto o te cuesta esto? Si es un cristiano maduro, yo creo que él va a llegar a la conclusión de decir, no, lo disfruto. Sí. A veces da trabajo, a veces hay sueño, a veces la rutina es complicada, pero lo disfruto. Sí. Creo que ese es el objetivo final. Claro. Y si yo me pongo a pensar en mi propia vida, he pasado tal vez por temporadas donde me costaba más tal vez mantener la disciplina y aún buscando ese disfrute, ese gozo en el Señor y aún expresando eso en oración. Y otro momento cuando es un gozo tremendo pero no depende solo de las emociones, sino de la verdad de quién es Dios y su presencia y mi identidad en Cristo. Porque lo que buscamos es entender qué faceta del carácter de Cristo Dios me está enseñando a través de este proceso. Entonces, algo que hablábamos con los alumnos unas semanas atrás era, no ayunamos por el simple hecho de ayunar, sino que ayunamos para buscar aprender lo que Cristo sentía y lo que Cristo dejó y cómo Cristo caminó en este momento. Yo lo que leo la palabra, oro para tener el gozo que el Señor tenía, no por el hecho en sí mismo de orar o no por el hecho en sí mismo de ayunar. Por eso son prácticas, pero no son fines en sí mismos, no llevan a algo superior. Cuando yo transformo la disciplina espiritual en un fin en sí mismo, me canso. Sí, me suena mucho como los líderes religiosos con quienes Jesús peleaba tanto, los fariseos, maestros de la ley, como cumpliendo como hábitos y rituales, pero sin el corazón. Exacto. Y creo que a veces pasa. Y lo que mencionaste creo que es un punto muy importante. A veces uno tal vez tiene el concepto de hacer para que Dios me dé. O si yo voy a ser buen cristiano cuando yo cumpla con rutinas de disciplinas. Bueno, la mala noticia, David, es que nunca vamos a poder cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros. En términos de quién es Él y en términos de la justicia que Él demanda de nosotros. La buena noticia es que Dios en su misericordia, Él ya hizo a través de Jesús todo lo que era necesario para nosotros. Sí. Nuestros pecados están clavados en la cruz, nuestros errores a la hora de armar una rutina, nuestra pérdida de tiempo está depositada en el fondo del mar. Ahora lo que resta es un nuevo corazón, fuimos regenerados y decidimos invertir nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestro esfuerzo para conocer más de Dios. Es ahí. Tal vez lo que lleva muchas veces a la confusión es la palabra disciplina. Si tal vez cuesta el entendimiento de la palabra disciplina, yo conozco a muchos cristianos que usan el término medios de gracia. ¿Sí? Es lo mismo, es un sinónimo. Son los medios que el Señor dejó para que nosotros usemos para acercarnos a Él. Sí. Pero el foco está en el disfrutar de mi relación con Dios. Sí, pienso en, no son iguales, pero como ejemplo, ilustración de relaciones importantes que tenemos en el mundo, que si quiero mantener un buen matrimonio, tengo que dedicarme a la comunicación con mi esposa, pasar tiempo con ella, Exacto. no a Dios, no diosa, por supuesto, pero cultivando la relación. Y aún más es importante con Dios. Exacto. Mira, ahora que usaste la palabra cultivar, estaba recordando a Pablo hablándole a Timoteo de algunas cosas que él necesitaba hacer y le dice, tenés que ser como un labrador, tenés que ser como un soldado, tenés que ser como un atleta. Sí, o sea, sí. Esas tres funciones requieren esfuerzo. Sí. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, esto no es fácil, muchas veces te vas a tener que forzar, Sí. O sea, siempre te vas a tener que forzar, a veces te vas a tener que cansar, a veces te vas a ensuciar en la tarea, Sí. pero el disfrute que viene de todo eso es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hay un esfuerzo que ponemos
¿Cómo es tu manera de explicar cómo funciona el esfuerzo nuestro con la obra del Espíritu Santo? Ok. Bien, yo siempre voy a tener en mente lo que el Señor ya hizo por mí. Sí. Yo voy a tener en mente que estaba perdido y que no había forma de que yo obedeciese a Dios. Era enemigo de Dios. La ira de Dios estaba sobre mí. El libro de Romanos lo explica, entre otros, pero el libro de Romanos es el más claro que nos habla sobre eso. Y el Señor, por su infinita misericordia, solo por misericordia, por su gracia, regeneró mi corazón. Ahora tengo un nuevo corazón. Antes era imposible que yo obedeciese a Dios. Sí. Y ahora tengo un corazón que, aunque no obedezca perfectamente, pero sí puede hacerlo sinceramente. Entonces, el Señor dejó en mí fuerza. Yo no perdí mi fuerza, yo no perdí mi voluntad, yo no perdí mi capacidad de pensar, de razonar las cosas. Lo que pasa es que ahora tengo un nuevo corazón y quiero servirle. Sí. Entonces decido depositar eso en las manos de Dios y esforzarme por aprender más de Él y esforzarme por crecer y tener el carácter de Cristo. Y Dios, misericordioso, encima de todo lo que acabo de mencionar, Él dejó al Espíritu con nosotros como esa marca que nos fortalece en ese tiempo. Entonces, digamos que de todo el esfuerzo del que estamos hablando, yo hago la parte más fácil, que es levantarme y leer la Biblia. Sí. El salvar no lo hago yo, el regenerar no lo hago yo, el santificar no lo hago yo. Todo eso es parte de lo que hace Dios, y el Espíritu Santo está ahí mostrándonos todos los días la forma que hacemos. Pero pensando en un ejemplo más práctico, yo creo que el Espíritu Santo puede colocar en nosotros el deseo de leer la palabra de Dios. Sí. Pero el que pasa las páginas soy yo. Sí. O sea, es ahí donde está esa cooperación, aunque a algunos no les gusta mucho esta palabra, pero creo que es la mejor que puede ejemplificar esto, esa cooperación. Porque Dios decidió, no es que Dios necesite que yo mueva las páginas, sino que Dios decidió que fuese así. Es lo que pasa con el evangelismo. Dios podría salvar a las personas de maneras que nosotros ni nos imaginamos, un mensaje escrito en las nubes, no lo sé, que salga algo de abajo del mar y que diga necesitan arrepentirse y creer en Dios, pero Dios decidió que nosotros compartiésemos el evangelio. Sí. Pero ¿quién salva? Sigue siendo Él. Claro. ¿Quién toca el corazón del que está escuchando? ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Sí. Pero Él decidió que sea yo el que vaya. Claro. Entonces aquí pasa lo mismo. Es Él el que salva, es Él el que santifica, es Él el que nos da las herramientas necesarias, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Bien, me gusta. Bien claro. Podemos esforzarnos sabiendo, confiando que la obra sigue siendo del Señor. Exacto. Bendice, demuestra su gracia, pero podemos cooperar en eso y confiando de los buenos resultados que va a producir el Espíritu en nosotros. Buenísimo. Andrés, cuando está pensando en las disciplinas, ¿hay un texto principal de la Biblia? Yo sé que hay muchos textos. Hay muchos. Pero tal vez algo que te ocurre que es un buen texto para tener en cuenta pensando en las disciplinas. Sí, 1 Timoteo 4, 7 y 8, que lo parafraseé un poquito antes. Pero Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sí. Es interesante porque Pablo acá habla de piedad, y un poquito antes y un poquito después inclusive también él va a explicar el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Sí. Y él va a hablar de Cristo. Entonces lo que está diciendo acá es: ejercitate para ser como Cristo, porque eso tiene provecho. ¿Okay? Y un paréntesis acá: el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí. A los que no nos gusta hacer ejercicio, esto nos viene como anillo al dedo, pero acá esto no es un permiso para que dejemos de caminar y hacer cosas. Por supuesto que no, pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: mira, de todas las cosas que son lindas y agradables y que dan resultados, esta es la mejor. Claro. Ejercitate para esto, para conocer a Cristo.
Sí, ¿sí? tal cual. Entonces, como tú decías, hay muchos textos que nos hablan sobre las disciplinas espirituales. A mí me gusta porque es el recordatorio de Pablo a Timoteo. Son las últimas palabras de Pablo ya. Sí. Pablo que está llegando al final de su ministerio, de toda su experiencia, todo lo que él puede enseñarle a Timoteo, él decidió enseñarle estos últimos consejos. Entonces tienen una relevancia especial para nosotros. Sí, seguro. Y pensando en el ejemplo de Jesús y su vida, que lo que tenemos en la Escritura, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo que te ocurre mencionar. Sí, que por ejemplo, el Señor oró. Sí. El Señor oró, el Señor oró en público, el Señor oró en privado. En la clase de hoy, con el grupo de esta noche, vamos a tratar la cuestión de la oración y vamos a ver en un texto dentro del Sermón del Monte que el Señor, para nosotros son 5 o 6 versículos, el Señor dice, y cuando ores, y cuando vayas a orar, y cuando ores, y cuando ores. O sea, Él da por hecho que nosotros vamos a orar, Él espera que nosotros oremos. Y él oraba, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad. Él decidió mantener su relación personal, íntima, profunda con Dios, y él oraba. Sí. Si él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Claro. ¿Cuánto más nosotros necesitaríamos orar y acercarnos al Señor? Sí. A través de la oración. Entonces, ese es uno de los ejemplos que siempre viene a mi mente cuando hablamos de orar. ¿Sí? Otro que estoy pensando ahora es en el medio de la tentación en el desierto, al inicio del ministerio del Señor Jesús. Él cita textos de la Escritura, textos de la ley, y habla de que el Señor Jesús memorizaba la Escritura, y que él meditaba en eso y que estaba preparado para responder con la Escritura a la tentación. Es un gran ejemplo para nosotros también. Claro. Queremos responder con textos, pero si no abrimos la Biblia, si no memorizamos, si no meditamos, va a ser imposible. A la hora de la tentación vamos a estar en problemas. Sí, tal cual. Andrés, pensando en que son varias disciplinas y generalmente pensamos en la lectura de la Biblia y debería ser la base, la oración. ¿Qué es otra disciplina tal vez que descuidamos como iglesia? Que descuidamos como iglesia. Bueno, varias. Tal vez, creo que la comunión cristiana, muchos la definen como una disciplina espiritual. Yo estoy dentro de ese grupo, yo creo que es una disciplina espiritual. Creo que, recordemos lo que dijimos hace un rato, son esas prácticas que nos llevan a conocer más sobre el carácter de Cristo. Y nosotros a veces la comunión cristiana la tomamos como un anexo en la iglesia. Como, bueno, venimos a escuchar la palabra de Dios y cantar, y de regalo pasamos un tiempo lindo con los hermanos. Yo creo que es incompleto, por lo menos. No estoy diciendo que eso esté mal, pero sí que parece un poco incompleto. Deberíamos entender que el Señor, que Dios nos enseña a través de la comunión unos con otros, que aprendemos en la práctica lo que significa el amor. El apóstol Juan, hablando en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y conocemos ese texto. Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Y en 1 de Juan 3:16 vuelve a repetir lo mismo. En 1 de Juan 3:16 dice, envió al Señor Jesús, ¿sí?, para morir por nosotros, lo hizo por amor. Pero ahora tiene un agregado ese texto y dice, entonces vayan y hagan ustedes lo mismo. Vayan y amen ustedes a los demás. Claro. Hay una invitación, pero también es un mandato amar a los demás. Entonces, si yo ese mandato lo cumplo solo, bueno, me quedo un ratito más después del culto para conversar y ver. Está bien, pero no es el fiel cumplimiento de ese mandato. Cuando entendemos esto como una disciplina espiritual, yo me preparo para eso. Yo pienso en la semana en mis hermanos, yo oro por mis hermanos, yo les pregunto cómo están mis hermanos, yo velo por el crecimiento espiritual de mis hermanos, yo me coloco como una herramienta para fortalecer a los que están débiles también. Creo que esa es una disciplina espiritual un poco descuidada.
Y lo que estoy escuchando es que requiere una intencionalidad. Sí. O sea, no es, bueno, siento más afinidad con tal hermano, que es bonito, y hoy con otro, no quiero saber nada. No. Es reconocer eso, tal vez aún luchar con algunos de los sentimientos y someterse a Dios y su voluntad, amando. Exacto. Creo que el término clave que usaste ahí, dos palabras muy interesantes, intencionalidad, pero someterse a lo que Dios quiere. Sí. Exacto. Entonces creo que lo que nos hace cristianos, lo que hace a los cristianos diferentes a otros grupos es que nosotros disfrutamos de la diversidad dentro de la iglesia. Somos diferentes. Somos diferentes. Tal cual. Yo hablaba esto con los hermanos de la Iglesia Bautista de Minas hace un tiempo atrás. Yo les decía, este grupo fuera no existiría porque no nos juntaríamos nunca. Sí. Acá estamos personas de diferentes edades, Sí. de diferentes contextos, diferentes equipos de fútbol, Sí. diferentes partidos Es un milagro. políticos. Es un milagro. No. No hay ningún lugar en que podamos estar juntos, No. pero acá estamos juntos y disfrutamos. Sí. Y unidos. Bueno, a lo mejor. Y unidos. Sí. Entonces ese es el tema que... ¿Por qué estamos unidos? Porque estamos sometidos a Dios. Sí. Dios es el que nos une y disfrutamos de ese proceso. Sí. Pero también al mismo tiempo somos intencionales. Claro. Hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Sí. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás pasando con esto? Creo que esa comunión es disfrutable, la estamos disfrutando todos, en general en las iglesias disfrutamos mucho de la comunión acá en Uruguay, pero deberíamos avanzar un escalón más y pensar en ella como una disciplina espiritual. Sí, me gusta. Pensando en este mundo donde se puede aislarse y encerrarse en la casa y en sus pensamientos con la televisión, con las pantallas, cuesta, tal vez cuesta cada vez más, pero no hace bien seguir a Jesús en esa cuestión, y creo que es impresionante cómo Dios obra aún a través de otras personas muy diferentes. Ahí como líderes a veces vemos eso, como Dios obra a través de otros hermanos y hermanas. Así que hay bendiciones en eso. Obviamente hay desafíos. Muchos desafíos. Hay desafíos, pero creo que cuando en una comunidad o en una relación se puede superar diferencias, se puede superar aún discusiones, ahí vemos la gracia de Dios y genera mucha confianza, mucha seguridad, y es bueno ver eso, la obra de Dios. Mira, ahora que mencionaste esto, estaba pensando en que las disciplinas espirituales nos enseñan a resolver conflictos también, de una forma bíblica. Si estamos conectados con la palabra de Dios, si tenemos una vida de oración, si estamos pendientes de cómo se siente mi hermano, si invertimos en la comunión, si queremos adorar a Dios, tenemos un corazón mucho más abierto para no pecar contra nuestro hermano, pero también para perdonar y pedir perdón cuando es necesario y para resolver conflictos. Entonces, una de las herramientas tal vez en la que debemos invertir más tiempo, ser más intencionales, si queremos resolver conflictos, es aprender sobre las disciplinas espirituales. Sí, yo creo que impacta mucho lo que llamamos la salud mental. Sí. El hecho de perdonar, confesar. Así que vemos que los principios de Dios son eternos. Y es impresionante cómo Dios obra a través de esas cosas. Buenísimo. Andrés, muchas gracias. Muy, muy bueno estar contigo conversando sobre esto. Yo sé que el tema podríamos seguir conversando por mucho tiempo más, pero por lo menos pudimos entrar en la temática y pensar en todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de las disciplinas y como la iglesia local, la iglesia que está en el mundo crece a través de relaciones más profundas con el Señor. ¿Tenés una palabra final para la audiencia, para los oyentes? Algo que podrías decir a ellos que están escuchando para animarles a profundizarse en las disciplinas. Sí,
Estaba pensando que todos los cristianos hemos pasado por esa etapa o por etapas donde no vemos, no entendemos el porqué a veces de las cosas o de las circunstancias o situaciones, pero debemos tener fe y confiar. Tener fe es esa parte del fruto del Espíritu, es lo que el Espíritu va haciendo en nosotros. Debemos tener fe en que el Señor obra a través de los medios que Él ya estableció en su palabra. Okay. Entonces a veces estamos esperando algo sobrenatural, algo extremadamente milagroso o diferente, algo único y exclusivo para mí, algo que solo el Señor haga conmigo, no importa los siglos que hayan venido para atrás, yo quiero algo único y especial. Y yo lo que hago es, lo que quiero hacer hoy es animarnos a todos a recordar que el Señor ya dejó los medios por los cuales Él bendice. Y las disciplinas espirituales están para eso. La bendición del Señor viene, obviamente, de forma sobrenatural, eso es innegable, pero mientras el Señor no hace eso, invirtamos tiempo en lo que el Señor ya dejó para nosotros, que son estas disciplinas espirituales. Como pan cotidiano. Con el día a día. Qué bueno. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a todos ustedes que están escuchando. Siempre es un privilegio estar acá transmitiendo teología y mensaje de la Biblia a ustedes. Entonces, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.